La clase pasada habíamos visto modelos contables, el concepto de modelos, y habíamos visto que los modelos contables tienen 3 parámetros. Un parámetro es la unidad de medida, donde vimos moneda heterogénea y moneda homogénea, y explicamos en detalle lo que es el ajuste por inflación, o sea, la reexpresión de las partidas teniendo en cuenta el cambio en el poder adquisitivo de la moneda, que es cuando existía, generalmente dijimos, inflación. Después hay 2 parámetros más, que otro es el capital a mantener y el otro es el criterio de medición a emplear. En cuanto al capital a mantener, habíamos hecho una pequeña introducción, que el capital a mantener se divide en 2 posturas: capital a mantener financiero y capital a mantener físico u operativo. Sabemos que es importante en la contabilidad determinar el resultado. Entonces, el resultado del periodo va a depender, obviamente, de cómo vamos a evaluar el capital. De acuerdo a cómo sea la evaluación del capital o el concepto de capital, va a ser la determinación del resultado. ¿Por qué es importante el capital? Porque el mantenimiento de ese capital lo que hace es salvaguardar la existencia de la empresa y también resguardar el interés de los acreedores, de los propietarios y de cualquier otra persona tercero que esté interesado en la empresa. Y entonces, por eso tenemos que mantener el capital que los socios han aportado para constituir la empresa. Hay 2 conceptos. El capital financiero tiene que ver con el capital aportado por los propietarios o los sucesivos aumentos de capital cuando se ha incrementado posteriormente ese capital. También incluiría la capitalización de ganancias, es decir, mantener los pesos invertidos que los propietarios han realizado para la constitución de la empresa o los aumentos posteriores. Es decir, que acá lo que no nos va a interesar qué es lo que hizo la sociedad con esos aportes, o sea, qué bienes compró, sino mantener ese capital, ese valor nominal que nosotros tenemos del capital, mantener esos pesos invertidos. Por eso es que si hay estabilidad no hay ningún problema, porque el capital se mantiene. El problema es cuando hay inflación. En el caso de la inflación, tenemos que reexpresar ese capital que aparecía en la cuenta, ¿se acuerdan? Ajuste de capital, la reexpresión monetaria. Así mantenemos el poder adquisitivo de esos aportes de los propietarios, ¿sí? O sea, de esa manera nosotros podemos determinar. ¿Y por qué decimos que todo, o sea, en realidad que ese capital, definiendo el capital, vamos a definir el resultado? Porque si yo digo que tengo un activo, supongamos, de 300.000 pesos, y un pasivo de 100.000, el patrimonio neto, ¿cuánto va a ser? 200.000. ¿Sí? Por diferencia lo sacamos en 200.000. Si es la situación inicial y decimos que 200.000 es el capital, está representado por el capital, ese sabemos que es el capital y el resultado va a ser 0. Ahora, si yo digo que el capital es 160.000, quiere decir que hay un resultado de 40.000, y si yo, positivo. Y si yo digo que el capital es 215.000, va a haber un resultado negativo de 15.000. ¿Se entiende? Para mantener la igualdad. Sí, profe. Bien. Por eso es que, de acuerdo a cómo va a ser el mantenimiento del capital, vamos a determinar de esa forma el resultado. En el mantenimiento del capital financiero, nosotros consideramos ganancia todo incremento del patrimonio neto que no provenga de un aporte de los propietarios. Que es lo que a nosotros, tanto la resolución técnica 16, que nos dice que el modelo a utilizar es capital financiero, como la resolución técnica 17, que nos dice que la ganancia es todo incremento de patrimonio neto que no provenga de un aporte de los propietarios. O sea que el modelo que nosotros implementamos es capital financiero, mantener el poder adquisitivo de los pesos invertidos por los propietarios. El otro modelo de capital sería el capital físico. Entonces, el capital físico u operativo lo que busca es mantener los bienes que forman la capacidad productiva de la empresa. Cuando hablamos de capacidad productiva, esto está expresado en unidades que se producen de acuerdo a la actividad que la empresa desarrolla. Entonces, lo que busca es que siga existiendo a la fecha de cierre los bienes que representan la capacidad productiva que había al inicio. Entonces decimos que hay ganancia cuando la capacidad productiva de cierre es mayor, o sea, está formado por más cantidad de bienes
que la capacidad productiva del inicio del ejercicio. Ahí hablamos de ganancia. O sea, hablamos siempre que haya más cantidad de bienes, no que el valor de esos bienes sea mayor. Porque nosotros, si bien enunciamos un poquito el criterio de medición, hay dos tipos de medición, valor de costo y valor corriente. Si yo tengo valor de costo, es el valor de incorporación al patrimonio. ¿Qué pasa si yo evalúo a costo? Y que la capacidad productiva siempre va a tener el mismo valor, porque esos bienes que forman esa capacidad van a quedar valuados al valor de su incorporación, o sea que no va a modificarse nunca ese monto de capital, mientras esos bienes formen la capacidad productiva. En cambio, en el caso de, si yo uso valor corriente, ¿yo qué estoy diciendo? ¿Cuánto valen esos bienes que forman la capacidad productiva a la fecha de cierre? Ese mayor valor de los bienes, que nosotros en el modelo de capital financiero lo consideramos un resultado positivo, en el modelo de capital físico, como yo lo que busco es mantener esa capacidad productiva, ese mayor valor no va a ser una cuenta de resultado, sino que va a ser una cuenta de patrimonio neto, que se va a llamar ajuste de evaluación del patrimonio neto. O sea que voy a tener por un lado el capital y por otro el ajuste de evaluación de patrimonio neto. O sea, el capital va a ser por el valor de origen de esos bienes que representaba la capacidad productiva, su valor de costo, y ese mayor valor va a aparecer en una cuenta especial, ajuste de evaluación de patrimonio neto. Ahora, si yo al cierre tengo más bienes de lo que tenía al inicio, ese mayor valor que a la fecha de cierre, al yo evaluar a valor corriente, tengan esos bienes, sí se va a considerar un resultado positivo, porque no son los bienes que forman la capacidad productiva, sino son otros bienes o hay más cantidad de bienes que los necesarios para formar la capacidad productiva. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí. Bien. ¿Por qué usamos Más o menos. Ahora lo vemos en un ejemplo numérico y me decís las dudas que pueda tener. ¿Sí? ¿Puede ser? Ok. Bien. Bueno, entonces vamos a ver por qué usamos capital financiero y no capital físico. Porque si nosotros decimos que el capital está representado por bienes que van a generar una determinada producción de unidades, o sea que va a ser una determinada capacidad productiva, no todos los bienes son lo mismo cuando yo quiero cambiar de actividad. Mientras yo sigo con la misma actividad no hay problema, pero ¿qué pasa si yo cambio de actividad? No, en cambio, el capital financiero yo lo puedo ubicar en otra actividad, pero el capital físico tengo que ver si esas maquinarias o esas unidades que representan la capacidad productiva se pueden adaptar a la nueva actividad. Profe, Sí. discúlpame, ¿podrías repetirlo? Porque creo que tenés mala conexión y a mí se me retrabó en esa parte. Ah, yo me la conecté, ¿me escuchan bien? Me Yo la escuché aparece bien. como que tenés todas las linitas de conexión en rojo. Sí, ¿Yo? se cortó. ¿Se cortó Yo la la escucho bien. ¿Eh? A mí no se me cortó en ningún momento. A mí tampoco. Claro, Yo yo ya también no veo escucho nada, bien. por eso les digo. Bueno, repito, no hay ningún problema. ¿A dónde se cortó? ¿En el ejemplo que estaba dando? Sí, en el ejemplo. Bien, perfecto. Bueno, entonces, habíamos dicho que el capital físico estaba representado por las unidades, ya sean bienes, pueden ser parte de mercaderías, maquinarias, equipamiento que necesito para producir, ¿sí? Para desarrollar la actividad. Entonces, ¿qué ocurre si yo quiero cambiar de actividad? El capital financiero yo lo puedo adaptar a una nueva actividad, porque se está determinando en dinero. En cambio, el capital físico, como son unidades o bienes, a veces no se pueden adaptar a una nueva actividad. Lo mismo que cuando yo quiera reemplazar esa capacidad productiva, no hay a veces bienes exactamente igual a los que yo tengo. Puede haber bienes con diferente desarrollo tecnológico. Entonces también va a modificarse esa capacidad productiva. No es tan útil para hacerlo desde el punto de vista contable. Sí me puede servir analizar la capacidad productiva para un informe de gestión, para ver cómo puedo mejorar yo la producción, pero no desde el punto de vista contable,
para considerar el capital con el cual yo presente la información para que tomen las decisiones los usuarios de esa información. Por eso es mejor para el análisis contable y para la información contable, en lo cual luego los usuarios van a tener que tomar decisiones, utilizar el capital financiero. Es decir, lo que nos importa es mantener ese aporte que los propietarios han realizado cuando se constituyó la empresa, los incrementos posteriores de capital que haya tenido, y también en el caso que se hayan capitalizado ganancias. Es decir, cuando yo distribuyo dividendos en acciones, y luego emito esas acciones, lo que estoy haciendo es capitalizar ganancia. Parte de la utilidad que la empresa ha obtenido, en lugar de distribuirla, ¿qué hago? La convierto en capital. O sea, al emitir dividendos en acciones, o sea, al aprobar dividendos en acciones, luego emito las acciones y va a formar parte del capital. ¿Hasta acá más o menos se entendió? Sí, profe. Sí. Lo mismo, Vamos a compartir ahora. Sí. Brindar la información a terceros, por ejemplo, Claro. una entidad bancaria que le quiera otorgar un préstamo a una empresa, le va a interesar más la parte financiera que la parte productiva. Exactamente. Puede, en el caso de que no pague, Claro. cometer algún bien, pero le interesa básicamente que le pueda pagar ese préstamo. Exactamente, o sea, le va a interesar qué capacidad de pago tiene la empresa, qué nivel de endeudamiento tiene, y eso es monetario. Por más que obviamente que va a ver qué bienes tiene porque va a exigirle alguna garantía. Cuando da un préstamo va a exigir seguramente garantías reales, o sea que puede haber hipotecado algún bien o demás. Pero bueno, le va a interesar obviamente cuál es la rentabilidad de la empresa financiera, cuánto es lo que está endeudado, cuántos recursos genera la empresa, cuál es su liquidez para poder hacer frente a esas deudas, ¿sí? Eso es lo que va a analizar. Bien, vamos a ver un ejemplo, a ver si con esto queda claro para aquellos que por ahí le quede alguna duda sobre la diferencia de lo que es este capital físico. Por ejemplo, acá nosotros vemos que tenemos un capital físico, el ejemplo está dado para capital físico, en el cual tenemos los siguientes composiciones. Yo tengo en el activo caja por 80.000, moneda extranjera, mercaderías y terrenos, que hace un total de 450.000 pesos. En el pasivo tengo proveedores por 100.000, por lo tanto el patrimonio neto, si es inicio, estaría representado por el capital de 350.000 pesos, que es la diferencia, para que el total del activo sea igual al pasivo más patrimonio neto. Y acá me dice que el capital está representado por la capacidad operativa de las mercaderías y de los terrenos. O sea que la capacidad operativa o productiva se representa a través de los dos conceptos, mercaderías y terrenos. Y me dice que al cierre el valor corriente de la mercadería es 180.000 pesos. El valor corriente de los terrenos es 250.000 y la moneda extranjera tiene una cotización de 28.000 pesos. ¿Sí? Bien, entonces, lo que yo ahora voy a determinar es, obviamente si ustedes se acuerdan, yo les dije que este modelo de capital físico va a tener razón de ser si yo utilizo valor corriente, valor de mercado. ¿Por qué? Porque si fuese valor de costo, obviamente que sería el valor de incorporación y a la fecha de cierre el capital quedaría representado por el valor de la mercadería y del terreno, que serían 350.000, no habría ninguna modificación. Entonces, ¿dónde encontramos la modificación? Y cuando evaluamos a valor corriente, valor actual, valor de mercado, a la fecha de cierre de ejercicio. Entonces, tomamos la mercadería, cuyo valor de costo es 150.000, obviamente que acá no tuvimos en cuenta la inflación, ¿sí? Solamente estamos viendo el parámetro de capital. Después vamos a ir incluyendo todas las variables, pero acá tomamos para entender bien lo que es capital físico. El valor de las mercaderías es 150.000 a valor de costo. El valor corriente es 180.000, valor de mercado o lo que podemos hablar de costo de reposición de la mercadería a la fecha de cierre. ¿Cuánto costaría volver a comprar esa mercadería a la fecha de cierre? Entonces nos da una diferencia positiva de 30.000 pesos, que es la diferencia del valor de costo al valor corriente. Si yo estuviese en un modelo en que el capital es financiero,
Obviamente que yo acá tengo un resultado por tenencia, aparece un resultado positivo. Yo gano porque la mercadería se valorizó y yo la sigo teniendo. Pero como el modelo es capital físico y yo lo que busco es mantener la capacidad productiva y la mercadería forma parte de esa capacidad productiva, por lo tanto, esa diferencia de aumento de la mercadería va a ir a una cuenta específica de patrimonio neto, que me va a ir acompañando a la cuenta capital y que va a reflejar el verdadero valor de esa capacidad productiva. Ajuste de evaluación de patrimonio, por esa diferencia de 30.000 pesos. Lo ¿La mismo contrapartida qué es? es mercaderías. El asiento sería mercaderías, ajuste de evaluación al patrimonio, para que la mercadería después me quede evaluada acá a 180.000 a la fecha de cierre. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. El otro componente, el otro activo que forma parte de la capacidad productiva es el terreno. Por lo tanto, el terreno que tenía un valor de costo de 200.000 tiene un valor corriente de 250.000, valor de mercado. Como el terreno forma parte de la capacidad productiva, ese mayor valor de la capacidad productiva se va a incluir en una cuenta de patrimonio neto. Si yo estuviese en el modelo de capital financiero, ese mayor valor sería una cuenta de resultado positivo, un resultado por tenencia. Y ahora lo vamos a ver cuando veamos criterios de medición. Pero como estamos en capital físico, el mantenimiento de la capacidad productiva va a estar establecido en esa cuenta especial que ajusta la cuenta capital, para que esa capacidad productiva quede valuada al valor de mercado de cierre. Entonces, Profe, sí. estoy decime. media confundida con el concepto de capacidad productiva. Cuando hablamos de capacidad productiva, hablamos del capital físico que tenemos, ¿es lo mismo? Sí, capital físico, capacidad productiva, capacidad operativa, eso es lo mismo, los bienes que yo necesito para poder desarrollar la actividad. Eso sería la capacidad productiva. ¿Queda claro? Sí, sí. Bien. Entonces, esos 50.000 pesos, que es la diferencia del valor de costo y el valor corriente, van a ser considerados ajuste de evaluación al patrimonio. ¿Y yo qué asiento haría cuando yo hago esto? Terrenos por 50.000, en el haber ajuste de evaluación al patrimonio por 50.000. Si yo voy haciendo asientos por separado en cada uno de los elementos. Cuando llega la fecha de cierre, yo acá también tengo no solo mercaderías y terreno, yo tengo acá la cuenta moneda extranjera, ¿sí? Y moneda extranjera, obviamente, que está evaluada al tipo de cambio del momento de incorporación de la moneda extranjera. Pero llegada la fecha de cierre, cuando yo evalúo a valor corriente, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuál es el tipo de cambio comprador, en el caso de la moneda extranjera, porque es un activo, a la fecha de cierre? Y me dice que la cotización, el tipo de cambio de la moneda extranjera al cierre, es 25.000. Perdón, es 28.000, perdón. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que yo tenía el valor de costo en 20.000 y el valor corriente es 28.000. La diferencia, 8.000, acá no va a ser una cuenta de patrimonio neto. ¿Por qué? Porque la moneda extranjera no forma, no integra la capacidad operativa de la empresa. Solamente está integrada por mercaderías y terrenos. Entonces, esa moneda extranjera sería un bien que yo tengo a la fecha de cierre que no tenía antes, por ejemplo. Entonces, yo tengo más bienes a la fecha de cierre que lo que necesito como capacidad productiva. Entonces, ese mayor valor de la moneda extranjera, de 20.000 a 28.000, los 8.000 pesos representan un resultado positivo. Y es el resultado por tenencia de moneda extranjera. Que esto se ve cuando yo estoy evaluando a valor corriente. Es decir, yo gano solo por la tenencia de la moneda extranjera, porque la moneda extranjera se valorizó, el tipo de cambio aumentó.
entonces va a ser un resultado positivo. Y en este caso va a considerarse como resultado. Cuando evaluamos a valor corriente, vamos a ver que el resultado en general, o la cuenta de resultado que agrupa esa evaluación a valor corriente, va a ser la cuenta resultado por tenencia, y le voy a agregar el bien al cual yo estoy valuando. En este caso es moneda extranjera. Y va a ser una cuenta de resultado positivo. Entonces, el asiento que voy a hacer va a ser moneda extranjera por 8.000 a resultado por tenencia de moneda extranjera 8.000. Acá está hecho en 2 asientos, lo puedo hacer en 3. Cada uno de los componentes lo voy a ir valuando. Acá tenemos mercaderías y terrenos, en el de los 2 que son los que forman la capacidad productiva, 30.000 y 50.000, ajuste de evaluación del patrimonio neto, 80.000. Y por otro lado tengo la cuenta moneda extranjera con el resultado por tenencia de moneda extranjera 8.000. Quiere decir que si yo ahora presento el estado de situación patrimonial a la fecha de cierre, una vez que yo he evaluado a valor corriente, vamos a tener que en caja voy a seguir teniendo lo mismo que tenía, 80.000. En caja tenemos lo mismo, 80.000. Como la deuda se va a mantener exactamente igual. Entonces, caja voy a tener 80.000. Moneda extranjera, ya su valor va a ser 28.000, el valor corriente a la fecha de cierre. Mercaderías, su valor va a ser 180.000, su valor corriente. Nosotros ya lo habíamos ajustado a mercaderías, y lo mismo ocurre con terrenos. Terrenos va a ser 250.000, o sea, va a tener también su valor ajustado. Por lo tanto, o sea, evaluado a valor corriente. Por lo tanto, el total del activo ahora va a ser 538.000. El pasivo sigue la deuda con proveedores, que es una deuda en pesos, va a ser 100.000 pesos, se mantiene. Y el patrimonio neto, ¿por qué va a estar conformado? Por el capital a su valor de origen, que son 350.000, y por otro lado, vamos a tener la cuenta especial que va a ajustar a esa capacidad productiva para que quede evaluada a valor corriente, que es 80.000, que es el ajuste de evaluación de patrimonio neto, 80.000, que surgió de haber ajustado tanto mercaderías como terrenos. Y si nosotros sumamos, vamos a ver que nos está faltando, o sea, que los importes que yo tengo acá de 350.000 más 80.000 me daría 430.000 de patrimonio neto. Más los 100.000 del pasivo no coincide con el activo. Estaría faltando 8.000 pesos. ¿Y esos 8.000 pesos qué son? El resultado del ejercicio, la ganancia que se obtuvo, porque nosotros evaluamos la moneda extranjera a valor corriente. O sea, aparece el resultado por tenencia de moneda extranjera como una cuenta de resultado positivo en el cuadro de resultado, y eso me genera una ganancia del ejercicio de 8.000 pesos, que es lo que va a ir a la cuenta resultados acumulados, que es el resultado del ejercicio. Entonces, ahí llegamos al total del patrimonio neto de 438.000, que sumado al pasivo coincide con el activo. O sea, se mantiene la igualdad patrimonial. Lo importante acá es ver que lo que corresponda a capacidad productiva, ese mayor valor fue reflejado en una cuenta de patrimonio neto. Quiere decir que si yo quiero saber cuál sería el valor de la capacidad productiva de la empresa, o sea, el capital físico de la empresa a la fecha de cierre, va a ser de 430.000, o sea, 350 más 80.000. Y tenemos un resultado de 8.000, que es de ganancia, por la evaluación de la moneda extranjera a valor corriente. ¿Quedó claro el ejemplo? Sí, pero Sí, acá creo. sigue siendo todo operativo, ¿no? Obviamente, operativo, capacidad operativa, o capacidad productiva, o capital físico. Es lo mismo. También se llama capital operativo. Es exactamente igual. ¿Siempre es lo mismo? ¿Siempre es mercadería y terrenos? No, ¿O suele depende de haber- lo que la empresa determine, cómo estaría representada su capacidad. Puede ser maquinarias, puede tener mercaderías, puede haber algún otro bien, algún activo intangible también
que quiera formar parte de la capacidad productiva. Eso depende de la definición de capacidad productiva que la empresa genere, como decir, qué es lo que necesita para desarrollar su actividad. Eso va a depender de la actividad que tiene. Pero siempre, o sea, hay que definir qué es lo que forma la capacidad productiva, para que ustedes puedan saber qué es lo que representa el capital físico. Claro, o sea, eso ya nosotros nos van a decir qué es lo que Exactamente. representa. Exactamente, sí. Esto está dado como un ejemplo para que ustedes vean. Nosotros en la práctica usamos capital financiero, o sea que capital físico no lo estamos usando, porque dijimos las razones por las cuales no se aplica el capital físico en la práctica. Pero bueno, se da un modelo para que ustedes se vea cómo es el capital físico y sepan de qué se trata. Porque si hablamos de qué capital a mantener puede ser financiero o físico, explicamos qué significaría el capital físico para que vean la diferencia con el financiero, aunque nosotros utilicemos el financiero. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Muy bien. Bien. El otro parámetro que nosotros tenemos, como dijimos que estuvimos haciendo algún adelantito acá, es el criterio de medición a emplear. O sea, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a medir los activos y los pasivos, o sea, expresados en unidades monetarias. Y acá nosotros tenemos dos valores, dos criterios de evaluación. Evaluación al costo y evaluación a valor corriente. Vamos a empezar con la evaluación al costo, que es lo que ustedes están viendo y conociendo, ¿sí? Lo que vieron durante toda contabilidad 1. ¿Qué significa que yo estoy evaluando al costo? ¿Qué sería el costo? Lo que El te valor costó de un adquirirlo. activo. Bien. ¿El sacrificio que hiciste para adquirirlo o no? Bien, sí, podemos decir el sacrificio económico en que se incurre para tener a disposición un recurso, un activo, ¿sí? Bien. ¿Y cómo se determina ese costo? Y el precio, más todo, sumándole todas las erogaciones estas necesarias para que se pueda usar o vender. Bien, o sea, el precio de compra, ¿cómo? Contado. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a incluir dentro del costo la parte de financiación, los intereses. Sean intereses. Las bonificaciones. Exacto, ahí seguimos. Sean los intereses implícitos o explícitos, o sea, estén incluidos en el precio, lo tengo que sacar, o sean explícitos, estén pactados, no pueden incluirse en el costo. Perfecto, precio de compra contado menos, como ahí decíamos, bonificaciones, que son los descuentos comerciales. Bien, a ese valor, ¿qué le voy a agregar? Lo que ustedes muy bien decían, todas las erogaciones necesarias para que el bien esté en condiciones de ser vendido, si estamos hablando de mercaderías, o de ser utilizado, si estamos hablando de un bien de uso. ¿Qué conceptos pueden considerarse como erogación necesaria? El Puede ser el transporte. flete, puede ser Bien, también la instalación. bien. Todos aquellos que no son recuperables, todos esos Es- valores que no son recuperables. Exactamente. Alguna transferencia. El Bien. almacenamiento. El almacenamiento, o sea, ¿qué tendríamos? Por ejemplo, fletes, seguros hasta llegar a destino, si está importado los impuestos aduaneros, todo lo que yo necesite para sacarlo de la aduana al producto, si es un producto importado, gastos de cargas, descarga, todo puede ser almacenamiento, algún mantenimiento también a veces puede ocurrir, y fundamentalmente en el caso de ser bienes de uso tenemos otros gastos, como ustedes estaban diciendo, de prueba, instalación, puesta en marcha, de patentamiento, de escrituración, de relleno, de recuperación de la demolición. Si yo compro un terreno que tiene alguna construcción y hago la demolición para construir algo nuevo, lo que pueda recuperar de esa demolición. O sea, distintos conceptos que, como muy bien decía un compañero, que no son recuperables. Es decir, que yo no voy a incluir dentro del precio de costo los intereses, porque son gastos financieros y yo lo tengo que tomar como precio de contado, ni tampoco los impuestos, como por ejemplo el IVA, que es un impuesto indirecto y que va a ser recuperable. O por ahí algún gasto, si a mí me lo van a reintegrar. Por ejemplo, yo pago un flete, pero el flete después me lo reintegra el vendedor. En ese caso es un gasto recuperable, por lo tanto no va a formar parte del costo del bien. O sea, ahí es donde yo determino el valor de costo. Ese valor de costo, bien, va a seguir manteniéndose.
Llegado la fecha de cierre de ejercicio, que sería, voy a mantener ese valor de incorporación o de costo del bien. ¿Qué ocurre? Si hay inflación, no es criterio de evaluación. O sea, ustedes tienen que saber bien que los criterios de evaluación son costo o valor corriente. Lo que hago con la inflación es mantener el poder adquisitivo, nada más. Si hay inflación, ¿yo qué hago con estos bienes? Los voy a reexpresar por el coeficiente corrector desde el momento de origen de la partida hasta la fecha de cierre. Pero el criterio de evaluación sigue siendo costo, pero va a ser costo reexpresado, o sea, llevado a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. Pero nosotros podemos corroborar que ese valor no es el valor real que tiene el bien en el mercado. Es otro el valor del mercado. Entonces, por eso aparecen los valores corrientes. Valores corrientes son valores actuales, de fecha de cierre, los valores del mercado. Entonces, hay una diferencia entre yo mantener el valor de costo y llevarlo a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre, a yo tener el valor específico que tiene este bien a la fecha de cierre de ejercicio. Entonces, como nosotros queremos que la información contable se aproxime a la realidad, sea un reflejo lo más fiel de la realidad posible, vemos que los bienes los tendríamos que evaluar a valor corriente para que esa información sea más precisa. Entonces hay distintos valores corrientes. Depende del tipo de bien, puede ser un crédito, puede ser una deuda también, que nosotros lo vamos a evaluar. Entonces, ¿cuál es el valor corriente más común? El costo de reposición. ¿Qué significa costo de reposición? Como el nombre lo indica, es cuánto costaría reponer, o sea, volver a comprar ese bien a la fecha de cierre. ¿Cuándo se usa el costo de reposición? Fundamentalmente en los bienes de cambio. ¿Por qué? Porque las mercaderías yo las compro para vender. Entonces yo vendo y voy a reponer la mercadería. Las mercaderías que requieran un esfuerzo significativo de venta. O sea, las mercaderías en general. Yo para poder vender la mercadería voy a hacer publicidad, voy a hacer promociones, voy a dar financiaciones, le puedo pagar comisiones a los vendedores, o sea, incentivar para poder vender esa mercadería. Por eso hablamos de esfuerzo significativo de venta, que no se venden solas, que no hay un precio determinado, sino que cada empresa lo va a ir definiendo de acuerdo a sus estructuras de costos, su margen de ganancia que quiera determinar y demás. Entonces ahí nosotros usamos costo de reposición, cuando yo compro la mercadería y la vendo, es decir, soy una empresa comercial. ¿Qué ocurre si la empresa, en lugar de ser comercial, es industrial? Es decir, fabrica el producto, elabora el producto. Entonces está comprando la materia prima y después la transforma en producto terminado. Entonces, ¿cuál sería el valor corriente ahí? El costo de refabricación. ¿Cuánto costaría volver a fabricar ese bien a la fecha de cierre? Teniendo en cuenta cuál sería el costo de la mercadería nueva, cuántos serían los salarios que se pagan y demás gastos indirectos. Ese sería el costo de refabricación. Sí, decime. ¿Eso es lo que aparece en el libro como valor neto de realización? No, esa es otra cosa. Costo de reposición y costo de refabricación tiene que ver para aquellos bienes, que son las mercaderías, que requieren esfuerzo de venta, ya sea una mercadería que yo la compre y la venda en el mismo estado, voy a hacer costo de reposición. Una materia prima que yo la compro, la transformo y elaboro un producto terminado que después va a ser vendido, va a ser costo de refabricación. Todavía no entré en el BNR. ¿Quedó claro hasta acá? Sí. Bien, perfecto. Pero también tenemos otro valor corriente, que es el valor neto de realización. El valor neto de realización es un valor de salida, o sea, cuánto lo voy a vender yo en el mercado. Por eso el valor neto se determina por el precio de venta menos los gastos directos de venta. En esos gastos directos puede ser comisión de vendedores, por ejemplo. Y el valor neto de realización se puede usar en los bienes de cambio, pero en algunos bienes muy particulares. ¿Cuándo se usa en los bienes de cambio? Cuando son bienes que no requieren esfuerzo significativo de venta. Es decir, que son bienes fácilmente intercambiables, se dicen bienes fungibles, que tienen un mercado
homogéneo de producto, el producto es homogéneo y un mercado conocido, donde nadie puede influir en el precio de esos bienes, donde el precio viene ya dado en el mercado, y por más que entren o salgan compradores y vendedores, más o menos el precio se mantiene estable. Se dan algunos bienes muy específicos, como pueden ser los cereales, como puede ser el ganado, o como pueden ser los metales preciosos. Solamente en esa clase de bienes, para que sean bienes de cambio. Y cuando yo evalúo bienes de cambio al BNR, ese mayor valor que tienen los bienes se pone en una cuenta especial llamado resultado por valuar bienes de cambio al BNR. En lugar de usar la cuenta resultado por tenencia, que es la cuenta global que se usa cuando yo estoy evaluando valor corriente, en este caso de que trata de bienes de cambio puntual, se usa una cuenta especial que es resultado por valuar bienes de cambio al BNR, que se da en algunos casos, que lo más común sería cereales, o sea, empresas agropecuarias, por ejemplo, cereales o ganado. Pero también el BNR se utiliza para otros activos, como ser, por ejemplo, acciones que cotizan, títulos públicos, ¿sí?, que también tienen cotización en el mercado de valores, incluso la moneda extranjera, porque es su tipo de cambio. O sea, el BNR sería el tipo de cambio, ¿sí?, o sería el valor de cotización menos los gastos bursátiles, ya sea para comprar las comisiones de los agentes de bolsa, que son los que van a ser los intermediarios en los cuales nosotros vamos a invertir comprando acciones o comprando títulos, y van a ser ellos los intermediarios. Esa comisión, o sea, esos gastos bursátiles, es lo que sería el gasto directo de venta. O sea que el precio de venta sería el precio de cotización menos gastos directos de venta. En este caso, acciones, moneda extranjera y títulos públicos, su valor corriente va a ser el BNR, valor neto de realización. ¿Hasta acá vamos? O sea, solamente usaríamos el BNR para esos casos. Y bueno, para el eso, caso de esos bienes que habías nombrado. o en el caso de aquellos bienes de cambio que no requieren esfuerzo de venta, exactamente. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Bien. Hay otro valor corriente. Nosotros cuando hablamos de un crédito, decimos que su valor a la fecha de cierre, ¿qué sería? El valor nominal del crédito, que sería el valor al vencimiento, menos los intereses no devengados a la fecha de cierre. Es decir, ¿qué decimos? Y si no tenemos el valor al vencimiento, decimos el valor de origen más los intereses devengados a la fecha de cierre. O sea, ¿qué estamos determinando? ¿Cuánto sería lo que cobraríamos a la fecha de cierre si cobráramos ese crédito en ese momento? Pero a la tasa de interés que nosotros pactamos en su momento. Ese sería el valor de costo. ¿Cuál sería el valor corriente en el caso de los créditos? Se evalúa un crédito a valor corriente cuando yo pienso que lo voy a cobrar anticipadamente, o sea, lo voy a cobrar antes de la fecha de vencimiento. Entonces, decimos que el valor corriente es el valor actual del crédito, o sea, ¿cuánto sería el valor del crédito a la fecha de cierre? ¿Sí? ¿Y cuál es el valor actual? El importe del flujo neto de fondos descontados al momento de que se va a percibir a la fecha de cierre. ¿Qué quiere decir? Yo tomo el importe al vencimiento, o sea, lo que cobraría cuando vence el crédito, y lo tengo que traer a la fecha de cierre. Por eso le voy a descontar los intereses que todavía no transcurrieron. ¿Pero a qué tasa de interés? No a la tasa de interés pactada en su momento, sino a la tasa de interés vigente a la fecha de cierre de ejercicio. O sea, la tasa de interés de mercado de cierre. Esa sería la diferencia cuando yo evalúo a valor corriente. Tomo en el numerador el importe del crédito al vencimiento y lo divido por 1 más la tasa de interés, obviamente siempre mensual. ¿Y qué tasa de interés? No la que yo pacté. Supónganse que yo pacté 24% anual, entonces la tasa de interés pactada sería el 2% mensual. Pero a la fecha de cierre la tasa de interés sería el 30%. Entonces, no va a ser, o el 36% para que sea más fácil. Entonces, la tasa de interés de mercado de cierre va a ser el 3% mensual, no el 2% como era la pactada.
sino la vigente a la fecha de cierre. Entonces lo voy a dividir por 1 más, esa tasa de interés, obviamente pasada a decimal, 0,03, elevado a los meses que no transcurrieron. Supónganse que yo tengo un crédito a 6 meses, y la fecha de cierre del ejercicio, cuando cierre el ejercicio, ya pasaron 4 meses. Todavía faltan 2 meses. Entonces, llevo el importe del vencimiento, lo traigo a la fecha de cierre, le descuento los 2 meses de interés. Por eso es elevado, ese 1 más la tasa de interés, es elevado a los meses que todavía no transcurrieron. En este caso sería del ejemplo 2 meses. Esa sería la fórmula para tener en cuenta, o qué significa eso del importe descontado del flujo neto de fondos a percibir a la fecha de cierre de ejercicio. Esa es la tasa de interés de mercado de cierre. ¿Cuánto cobraría al cierre del ejercicio teniendo en cuenta la tasa vigente en el mercado a esa fecha? Puede ser más o puede ser menos. Eso va a depender de qué pasa con la tasa de interés de mercado. Si la tasa de interés de mercado subió, o si la tasa de interés de mercado bajó. Si yo divido un número por otro más grande, va a disminuir el monto del crédito a cobrar. Si yo divido un número por algo más chiquito, me va a dar más crédito a cobrar a la fecha de cierre. Eso va a depender siempre del comportamiento de la tasa de interés de mercado. Y se da para los créditos, obviamente, ¿sí? Créditos, estamos tanto en pesos como en moneda extranjera. Lo único que el crédito en moneda extranjera va a tener otro condimento que va a ser el tipo de cambio. No solamente va a tener en cuenta la tasa de interés, sino que debe transformarse al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre de ejercicio. ¿Quedó? ¿Se entendió? Profe, yo no entendí cuál es el nombre de ese caso, de ese valor corriente. Es valor actual. Son el valor actual de los créditos, que lo traducido, ese valor actual del crédito, es el importe descontado del flujo neto de fondos a percibir a la fecha de cierre. A percibir porque voy a cobrar, porque es un crédito. Entonces, importe descontado es porque es el importe al vencimiento, le descuento, le resto, le saco, le quito los intereses que todavía no transcurrieron a la fecha de cierre. Por, obviamente, esos intereses a la tasa de interés de mercado de cierre. Se llama valor actual del crédito. Ese sería el criterio o el nombre del valor corriente. Valor actual para los créditos. ¿Quedó claro ahora? Pero Lo que sería vale el medio una denominador. suposición. A ver, ¿sería qué? Sería como medio una suposición porque es como créditos que vos creés que vas a cobrar anticipadamente. No, cuando hay indicios de que me lo van a cancelar anticipadamente, si no, no. Es decir, si Listo, el listo. cliente ya me está diciendo que me va a cancelar anticipadamente, o sea que tiene la posibilidad de cancelarme anticipadamente el crédito, es cuando lo voy a usar. Si no, no. Si yo sé que voy a hacer a la fecha de vencimiento, tomaré esa tasa de interés que pacté. Listo, listo, gracias. ¿Listo? Y si igual lo cancela a la fecha de vencimiento, y vos tomaste una tasa que de todas formas ahora ponerle menor a la actual, No importa. esa pérdida que estarías haciendo no la No, registrás. ojo, que si vos tomás una tasa menor a la actual, no vas a tener una pérdida, vas a tener una ganancia, porque vos vas a cobrar menos. Si la tasa actual es menor a la pactada, vos fijate que vos tenés un valor al vencimiento y lo dividís. Si antes era 1 más 0,03 y ahora es 1 más 0,02 elevado, te va a dar un valor más chico. Entonces, al dividir por un valor más chico una tasa que bajó, vos cobrarías más a la fecha de cierre. O sea, vos tenías un RPT de cambio de tasa positivo. En cambio, si la tasa de mercado aumenta, vos al dividirlo por un número más grande, tendrías un menor valor de cobro. Ahí sí sería un resultado por tenencia por cambio de tasa negativo. ¿Te das cuenta? Claro, eso te decía yo. Si la tasa de mercado era más alta de la que vos pactaste, sí, tenés una diferencia de cambio por tenencia de cambio negativa. Un resultado por tenencia de tasa, de cambio de tasa negativo. Eso, sí, perfecto. eso. Sí. Y- No hay y ningún eso- problema. Porque eso fue afectado al ejercicio que cerró. Vos después, si no lo llegaste a cobrar, porque eso es estimado a que vos lo vas a cobrar a la fecha de cierre. Si vos no lo cobraste antes de tiempo, cuando lo cobres vas a poner el monto total que cobraste y vas a devengar los intereses que te faltaron para llegar al interés que vos tenías no devengado, vas a devengar en el ejercicio los intereses que correspondieron.
porque ya ese R por T fue registrado en el ejercicio que cerró. Ya fue asignado ahí, no pasa al otro ejercicio. ¿Sí? Profe, ¿podría dar un ejemplo? A ver, no les quiero complicar hoy tantas cosas, porque esto es yo lo que quise darles un pantallazo de un concepto de valor corriente que se va a dar a medida que nosotros vayamos dando los créditos. Yo no les quiero complicar. Hoy, fundamentalmente, el valor corriente que vamos a tomar es costo de reposición. No les quiero poner tanta cantidad de información junta porque tengo miedo que ustedes después se me confundan. Si yo les digo un valor corriente, el importe descontado, el flujo neto de fondo a percibir, ustedes me dicen, ¿y eso qué significa? ¿Sí? Pero lo que yo quiero decir es, por ejemplo, si yo tengo un valor, supongamos, de un crédito al vencimiento de 300.000 pesos, ¿sí? Y yo digo, bueno, ahí adentro de esos 300.000 hay intereses no devengados por 40.000 pesos. ¿Cuánto yo cobraría a la fecha de cierre? ¿Cuánto cobraría? Es una cuentita. ¿Cuánto cobraría? 40.000 pesos. No, ¿cuánto cobraría? 260. Perfecto, 260.000, que sería el valor al vencimiento, 300.000, menos los intereses no devengados de 40.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Cobraría 260.000. Yo digo, si yo ahora, esos 40.000 que yo tenía como intereses no devengados, que equivalía a una tasa X, por determinada, pactada, yo ahora lo evalúo a la tasa de mercado de cierre, yo cuando hago la división de ese valor 300.000, divido la tasa de mercado de cierre, elevado a los meses que todavía no transcurrieron, a mí me da que yo voy a cobrar 270.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué voy a cobrar? ¿Más o menos? Más. Más. 10.000 más. Claro. ¿Y por qué voy a cobrar 10.000 más? Porque la tasa pactada al cierre disminuyó. Perdón, la tasa de cierre disminuyó con respecto a la pactada. Por eso voy a cobrar 270.000 pesos. Entonces, ¿a qué valor voy a evaluar el crédito a la fecha de cierre? A 270.000. O sea que voy a tener 300.000 menos unos intereses no devengados, en lugar de ser de 40, van a ser de 30.000, porque yo voy a cobrar 270.000. ¿Se entendió eso? Yo lo entiendo, pero me cuesta razonar si la tasa del interés la pone 1, digamos. No, Porque es la tasa de interés vigente en el mercado, que yo recabe de lo que hay de interés en el mercado, no es que yo la voy a poner. Claro, sería como que vos acordás un interés aproximado y después comparás con el interés del mercado y ahí... El mercado común, exacto, el interés de mercado, la tasa de interés de mercado que hay a la fecha de cierre. Yo puedo pactar un determinado interés, pero después comparo con eso, con la tasa de interés de mercado de cierre y veo si cobraría más o cobraría menos al valor corriente. Porque yo pienso que voy a cobrar anticipadamente. Es como si vos estás negociando un crédito. Entonces, ¿cuál sería el valor que tendría ese crédito realmente en el mercado? Y teniendo en cuenta la tasa de interés de mercado. ¿Con eso quedó claro? ¿Se entendió? Sí, quedó claro. Sí, yo no quiero profundizar mucho más en muchas cuentas ahora porque ustedes recién están empezando a adquirir el vocabulario. Después sí lo voy a ir avanzando, pero no quiero mezclarlo con muchas cosas. Lo que pasa es que si yo le doy el tema del valor corriente, que es tal, y no les digo nada, ustedes van a decir, ¿y eso qué quiere decir? Por eso es que expliqué algo, pero lo expliqué lo más sencillo posible para que a ustedes les quede claro qué significa ese nombre, digamos, de valor corriente. Pero no es para que lo vamos a ver ya ahora, no lo vamos a dar enseguidita. Vamos a empezar de a poquito a entrar en lo que es valor corriente. Bien, otro valor corriente, que ustedes sí lo conocen del año pasado, es el BPP. ¿Se acuerdan qué era el BPP? Valor promedio ponderado. No. Ahí me estamos mezclando con costo promedio ponderado. Patrimonial proporcional. Valor patrimonial proporcional. ¿Y cuándo aparecía el BPP? A ver si se acuerdan. Con las acciones puede ser. Cuando distribuía Sí. las acciones. Bien. ¿Y cuando compraba qué cantidad de acciones? ¿Poquitas acciones? ¿Muchas acciones que cotizaban en bolsa, que no cotizaban? Cuando había acciones que cotizaban en bolsa, ¿no?
Si yo compro acciones que cotizan en bolsa, tiene un valor de cotización esa acción, que es un valor de mercado, ¿sí? Es el valor de cotización que tiene la acción en ese momento. Generalmente el valor patrimonial proporcional se da para cuando yo compro una cantidad importante de acciones, en el cual pueda participar en la toma de decisiones. Es decir, mi intención no es venderla en el corto plazo, o sea, y especular con la cotización de la acción. Sino a mí me interesa participar, ya sea para las ganancias, o como también tener los derechos, o sea, derechos económicos y también derechos políticos, o sea, poder votar, participar en la toma de decisiones. Esto va a depender si compro gran cantidad de acciones y puedo ejercer un control sobre esa empresa emisora de las acciones. Yo como inversora siempre, estamos desde el punto de vista de la empresa inversora que compra acciones de otra empresa. Puede ocurrir que no ejerza el control, pero sí puedo hacer un control conjunto, quiere decir que con otro socio, con otro inversor, compro una suficiente cantidad que entre los dos podemos llegar a tener la mayoría, es decir, más del 51% o el 51% de los votos, y puedo definir. O puedo comprar una cantidad importante, que se habla de un 20% o más, que pueda ejercer influencia en la toma de decisiones. Si bien no voy a definir, pero sí puedo ejercer influencia. También ejerzo influencia en una empresa si yo estoy en el directorio, también formo parte del directorio de la empresa, si soy un proveedor importante, o le doy todo el aspecto logístico de distribución, o soy un cliente muy importante en la empresa. Entonces, además de inversionista, puedo ejercer influencia porque cumplo un rol dentro de la empresa importante. Entonces, cuando yo compro una determinada cantidad de acciones con esta intención de mantenerla, de tenerla durante mucho tiempo, ahí estamos valuando al valor patrimonial proporcional. Y como el nombre lo indica, yo compro una proporción o un porcentaje o una porción del patrimonio neto de la empresa que emitió esas acciones. Entonces, el valor que yo la voy a incorporar a esas acciones va a depender del valor del patrimonio neto de esa empresa. ¿Qué se considera como patrimonio neto de esa empresa? Todo el patrimonio neto, siempre en el caso de que sea una sociedad anónima, que se trate de acciones ordinarias. Si hay acciones preferidas, cuando hay algún privilegio especial para algún accionista, ya sea por dividendo o por distribución de capital, la parte de ese capital preferido no se toma en cuenta. Se toma en cuenta solo el capital ordinario. Si no hay acciones preferidas, obviamente se toma todo el patrimonio neto. Entonces digo, al total del patrimonio neto lo divido por el total de acciones en circulación. Siempre hablando, si no hay preferido, todo. Y si no, siempre de las acciones ordinarias. Y eso me va a dar el valor de cada acción. El valor de cada acción depende del valor del patrimonio neto. Si yo pago un valor mayor, y bueno, estaría generándose un valor llave, que es lo que ustedes veían como llave de negocio, pero la llave de negocio es cuando compraban un negocio completo en marcha. O sea, ustedes compraban una empresa que estaba funcionando y pagaban un valor mayor. Entonces había un valor llave. Pero acá nosotros no estamos comprando el 100% de una empresa, estamos comprando un porcentaje de acciones de esa empresa. Estamos participando en un porcentaje del patrimonio de esa empresa. Entonces, ese valor patrimonial proporcional no se va a mantener a lo largo del tiempo siempre igual, porque va a depender del valor que tenga el patrimonio neto de esa empresa emisora. Cuando ese patrimonio aumente porque la empresa obtuvo ganancia, o puede ser que disminuya porque distribuyó dividendos en efectivo, o dividendos en especie, ¿sí? O porque tuvo algún retiro de algún socio, ¿sí? O puede aumentar por aportes de capital. Bueno, todas las modificaciones que ese patrimonio neto de esa empresa emisora haga, va a afectar al valor de mi participación como inversor, porque yo tengo un porcentaje de ese patrimonio neto. Entonces, esa participación se evalúa valor patrimonial proporcional. ¿Quedó claro qué significa valor patrimonial proporcional? Esto no tiene nada que ver con si hay inflación y se tiene que ajustar los valores. No, acá estamos hablando de valor corriente y de valor de origen el BPP cuando se compró, valor del BPP a la fecha de cierre de acuerdo al patrimonio neto, independientemente de la unidad de medida. La unidad de medida vamos a ver después que nosotros a los valores de incorporación los vamos a llevar a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. Y después,
Ese valor a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre lo vamos a comparar con el valor corriente. Pero por ahora nosotros estamos viendo valor de costo y valor corriente. Después vemos lo intermedio, ahora cuando hagamos un casito práctico, con qué pasa con la inflación. La inflación lo que hace es reflejar el poder adquisitivo del dinero, nada más. O sea, que los valores de incorporación los lleve a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. O sea, mantengo esa moneda, el valor de la moneda, y después lo comparo con el valor del mercado que tenga ese bien a la fecha de cierre. ¿Se entiende? Sí, gracias. Perfecto. Bien. Otro valor corriente que podemos escuchar es lo que se llama el revalúo técnico. ¿Esto qué significa? Que yo un bien de uso lo tengo evaluado al valor de origen, con todos los gastos necesarios y demás, hasta que esté en condiciones de ser utilizado. ¿Qué le pasa al bien de uso? Y a medida que yo lo voy usando, vamos depreciando el bien, vamos calculando la pérdida de valor de ese bien. Y llegando a la fecha de cierre, determino su valor residual, valor de origen, menos la depreciación acumulada. Eso es en cuanto a su valor de costo, yo mantengo. Ya de inflación reexpresaré tanto el valor de origen como las depreciaciones y lo tendré también a costo reexpresado, o sea, a costo de moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. El valor corriente sería si yo, por ejemplo, hay bienes que necesito a veces recurrir a un perito, a un técnico, porque son bienes muy específicos que no están en el mercado, como puede ser por ahí un inmueble, que yo puedo recurrir a una inmobiliaria y tengo una tasación de mercado, o en el caso de una concesionaria, en el caso de los autos, o camiones o demás, pero en el caso de algunas maquinarias, por ejemplo, no es tan fácil encontrar una maquinaria igual por ahí en el mercado, demás para buscar. Entonces, se recurre generalmente, y además para ver el desgaste que tuvo ese bien a la fecha de cierre, o sea, para que realmente digan en qué condiciones está ese bien a la fecha de cierre para poder evaluarlo, de un perito, o sea, una persona que sea un técnico especializado y que pueda tasar o darle el valor que tenga ese bien en ese momento, de acuerdo al uso que haya tenido el bien. Entonces, ahí hablamos de un revalúo técnico, o sea, revaluamos, volvemos a evaluar ese bien a un valor que me lo da un técnico, un perito, un experto en conocimiento de esos bienes que estamos nosotros evaluando. ¿Sí? Ese sería otro valor corriente. ¿Queda claro? Sí. Bien. Nosotros ahí vimos todos activos, ¿sí? Nosotros evaluamos esos activos de acuerdo a que la intención que tenga la empresa. Por eso vimos si un activo la empresa lo va a usar, o si ese activo lo va a vender, o si ese bien lo va a alquilar. O sea, depende de la intención y el propósito de la empresa, va a ser los criterios de medición que yo vaya a aplicar a los bienes. Hay bienes que puedo usar, otros puedo vender, u otros a veces los puedo también alquilar. Entonces depende el destino que la empresa le dé. Los pasivos ocurren lo mismo. El pasivo es una deuda o obligación que el ente tiene con un tercero que va a tener que cancelar, ¿sí? De manera ineludible, ¿sí? Verdaderamente. Entonces, bueno, ese pasivo, ¿cuál sería su costo de cancelación? Y bueno, ahí va a depender si yo tengo que entregar bienes para cancelar el pasivo, por ejemplo, el caso de un anticipo de clientes, yo recibo un adelanto de dinero y ¿cómo cancelo? O sea, ¿cuándo entrego la mercadería? Entonces ahí va a ser entregar bienes. Bueno, obviamente que acá nosotros vamos a tener en cuenta, si yo tengo valor de costo, va a ser el valor que tenga el bien en el momento en que se recibió el anticipo. Pero si yo evalúo a valor corriente, voy a tener que tener en cuenta cuál es el valor del bien al momento de la fecha de cierre de ejercicio, para evaluar realmente cuánto sería el valor del bien que yo tengo que entregar para cancelar esa deuda. Y otro de los valores es también el valor actual de la deuda cuando es en pesos, que es igual que de los créditos que vimos, cuando tienen intereses. ¿Qué ocurre? Pasa lo mismo, pero en lugar de ser importe descontado del flujo de neto de fondos a percibir, va a ser importe descontado del flujo neto de fondos a desembolsar. Es decir, el valor actual de la deuda. Yo tengo la deuda al vencimiento, la tengo que traer a la fecha de cierre. ¿Cuánto es los intereses que todavía no se devengaron a la fecha de cierre? Le voy a descontar esos intereses. Si yo los intereses que le descuento, lo descuento a la tasa pactada, estoy hablando de un criterio de evaluación al costo. Si yo voy a decir, no, voy a ver ahora, hoy, en el mercado, cuál sería el monto de lo que yo debería pagar a la tasa de interés de mercado, estaría hablando de un valor corriente, ¿sí? Sería cuánto el importe descontado de la fecha del vencimiento a la fecha de cierre a la nueva tasa de interés de mercado.
Y acá va a depender, porque si la tasa bajó, la deuda aumentó, yo me perjudico. Si la tasa aumentó, la deuda bajó, entonces yo me beneficio. Es al revés del crédito. ¿Sí? Es exactamente la misma forma, la misma técnica para hacerlo, pero es distinto el concepto. Una cosa es un crédito y otra cosa es una deuda. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Cómo es el nombre de la cuenta? El criterio es valor actual y en este caso sería importe neto, de importe descontado del flujo neto de fondos a desembolsar. A desembolsar quiere decir a pagar. Mientras el otro era a percibir, este es a desembolsar, es a pagar. Es al revés del crédito. Lo mismo, perdón, voy a tener una cuenta que va a ser resultado por tenencia por cambio de tasa. Va a ser la misma la cuenta de resultado por tenencia. Lo único que tengo que ver que va a ser diferente, si va a ser positivo o negativo, es diferente el crédito y que de la deuda. Porque el crédito yo lo cobro y la deuda lo pago. Entonces tengo que pagar más, para mí va a ser negativo. Tengo que pagar menos, va a ser positivo. O sea, va a ser al revés del crédito. ¿Se entendió? Sí. Bien. Para los activos, sea que evalúa el costo, o sea que evalúa valor corriente, o sea costo reexpresado, es lo mismo porque es criterio de evaluación al costo, siempre existe un límite. Yo no puedo evaluar un activo por encima de su valor recuperable. ¿A qué se le llama valor recuperable? Al valor que puedo recuperar de ese activo en el mercado a la fecha de cierre. El valor recuperable se establece como el mayor entre dos valores. El valor neto de realización, que sería el precio de venta menos gastos directos de venta, y el valor de utilización económica. Eso va a depender del tipo de bien. Porque el valor de utilización económica me estaría diciendo cuál sería el flujo de ingresos de entrada que yo voy a tener a través de toda la vida del uso de ese bien a lo largo de toda su vida útil. ¿Cuánto me va a generar? ¿Y en qué se va a dar el valor de utilización económica? En bienes que yo los tenga que usar y que no tenga mayor valor de uso que de cambio. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros dijimos que los bienes pueden tener valor de cambio o valor de uso. Valor de cambio, ¿qué significa? Que yo pueda intercambiar ese bien con otro. Entonces, todos los bienes que tengan valor de cambio, yo puedo tomar como límite el BNR, valor neto de realización. ¿Sí? Porque es un valor de salida. Yo puedo intercambiarlo, venderlo en el mercado. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo voy a tener en cuenta? Si yo hablo de mercaderías, y yo dije que la mercadería, su valor corriente o su valor de costo, no pueden superar al mayor de los dos, el mayor va a ser el BNR, porque yo la mercadería la tengo para vender y no para usar. Yo la compro o la produzco para vender. Entonces, cuando yo voy a comparar y tomo, ¿cuál es mi valor de costo? Mi valor de costo es 30.000 pesos de la mercadería. ¿Cuál es? Si yo lo expresé por inflación, tengo 32.000. Perfecto. Si yo lo evalúo a valor corriente, el valor corriente es 38.000. Bien. Ese valor yo voy a compararlo con el BNR. Si a mí el BNR me dice 40.000, que es el valor de precio de venta menos gasto directo de venta, perfecto, lo dejo como está, porque el activo está evaluado por debajo del límite. Ahora, ¿qué pasa si el BNR me dice 37.000 y yo lo tengo evaluado en costo de reposición a 38? ¿Puedo dejarlo a 38? No, porque ningún activo puede quedar valuado por encima de su valor recuperado. Entonces, tendría que quedar valuado a 37.000. Y esos 1.000 pesos de diferencia generaría una desvalorización de, en este caso, de mercaderías. Y a mercaderías por 1.000. O sea, porque estoy hablando de mercaderías. ¿Qué quiere decir? Que sí puedo valuarlo por debajo del límite, pero nunca puede quedar valuado por encima del límite. Y ustedes me van a decir, ¿puede ocurrir que el costo de reposición sea mayor que el valor de venta en el mercado? Y puede ocurrir si el producto, por ejemplo, tiene alguna fallita, tiene algún defecto, si pasó fuera de moda,
Entonces puede ocurrir que si yo ese producto lo quiero vender en el mercado, el valor que pueda obtener en el mercado va a ser menor. ¿Por qué? Porque tiene algún problemita o porque está fuera de moda, entonces se deja de vender. O a la gente ya no le está gustando ese producto, entonces el valor en el mercado bajó del producto. Por eso puede ocurrir que haya una desvalorización. Si no, generalmente el BNR está por encima, porque es precio de venta, que el costo de reposición. ¿Sí? No habría esa situación. ¿Qué pasa con las acciones o títulos públicos que se evalúan a BNR? Y ahí no voy a comparar nada con ningún límite, porque ya lo estoy evaluando al BNR. Cuando el valor corriente es el BNR, ya está, porque yo la acción, el título público o la moneda extranjera, la tengo como intercambio, no la tengo para ser usada. ¿Dónde aparecerían los bienes que yo pueda usar el valor de utilización económica? Aparece, por ejemplo, en las materias primas. Si yo compro materias primas, la materia prima, ¿para qué la compro? No la compro para vender, la compro para ser utilizada en el proceso de producción. Entonces, si yo comparo, tendría que tener mayor valorización económica que valor de mercado, de venta de la materia prima, porque no es el objetivo venderla cuando yo compro la materia prima para producirla. O en algunos bienes de uso, por ejemplo las maquinarias, va a tener mucho mayor valor de utilización económica que valor de venta, porque yo la máquina la compro para producir, no la compro para ser vendida, la maquinaria. A no ser que sea una empresa comercial que me dedique a vender maquinaria. Sino el objetivo de una empresa cuando compra una máquina es para usarla en la producción, y no para vender. Puede haber algunos bienes que puedan tener de los dos valores. Supónganse, si yo tengo un inmueble, el inmueble lo puedo usar, lo puedo alquilar o lo puedo vender. Entonces tiene más de un uso. Si yo lo tengo para usar, no me va a interesar. Ahora, si yo tengo ese inmueble que lo compré con la intención de que lo voy a vender, porque era una inversión que hice, lo voy a vender, no lo voy a tener para usar, sino que lo uso un poco, pero mi intención es venderlo, entonces en ese caso voy a tener un BNR mayor, o sea, que el valor de utilización económica. Lo mismo pasaría con un rodado, por ejemplo. Si yo el rodado lo compro y lo uso un poco, pero después lo voy a vender y voy a tener un valor de mercado mejor, que por ahí yo el auto lo destine a taxi, donde yo lo que voy a hacer, mi objetivo es ganar con ese auto, utilizándolo como taxi o remis. Entonces, en ese caso, por ahí el valor de utilización económica es más importante que el valor de mercado. No es que yo compre el auto, lo use y cuando salga uno y me obtenga la oportunidad, lo puedo vender para siempre estar actualizado y no quedarme tanto. Si mi idea es por ahí usarlo en un taxi, lo voy a tener valor de utilización económica mayor que el BNR. Esto quiere decir que cuando yo estoy evaluando activos, siempre voy a comparar el valor, ya sea de costo reexpresado, o valor corriente, según sea el criterio, si yo uso costo o valor corriente, y si hay inflación, voy a tener el costo reexpresado, con ese límite. Ningún activo puede quedar valuado por encima de ese límite. Sí puede quedar valuado menor al valor que tiene si está por debajo. Pero si está por encima, aparece una desvalorización que tengo que registrar. Ese sería el límite a la evaluación de los activos. ¿Queda claro? Profe, ¿esa desvalorización sería un resultado negativo? Negativo, sí, es un resultado negativo. Bien. Vamos a ver un ejemplito en cuanto a la diferencia de valor a costo o valor corriente en las mercaderías. Que nosotros vamos a llegar a una conclusión cuando veamos el ejemplo, que no va a afectar el resultado final que yo obtenga, pero sí modifica la apropiación de resultados. Si ustedes se acuerdan, el año pasado cuando vieron apropiación de resultados, ustedes tenían la mercadería. ¿Cuándo esa mercadería se iba a convertir en un resultado? Cuando la vendía. Cuando la vendía. Exacto. Cuando la vendía, yo tenía la venta y tenía el costo de venta. Y ahí determinábamos si ganábamos o no, ¿no? Bien, o sea que esperamos registrar o apropiar la ganancia en el momento que la mercadería se vende. ¿Por qué? Porque nuestro criterio de evaluación es valor al costo. Si yo evalúo a valor corriente, ¿qué va a pasar?
yo no voy a esperar a reflejar, obviamente, la ganancia solo en el momento de la venta, sino que yo voy a evaluar la mercadería a la fecha de cierre al valor de mercado de ese momento. Entonces, ahí puede generar que la mercadería haya aumentado o haya disminuido, o sea, me va a generar un resultado por tenencia, que puede ser positivo o puede ser negativo. Generalmente, siempre la mercadería aumenta, por lo tanto, el resultado por tenencia va a ser positivo. Entonces, lo que hago yo es modificar la apropiación de resultados. No solo considero la ganancia o el ingreso en el momento de la venta, sino también reconozco un ingreso por la tenencia del bien, porque el bien se valorizó. Nosotros vamos a ver eso como un concepto de ingreso cuando veamos apropiación, que no solamente el ingreso está manifestado en la venta o en la prestación del servicio, que es la actividad principal del ente. También puede haber un ingreso por un acontecimiento interno, por ejemplo, un crecimiento vegetativo. Yo estoy en actividad agropecuaria y las plantitas van creciendo. Crecen por la misma naturaleza, o sea, el animal va creciendo. Si yo, o sea, obviamente que uno le da alimento, le da las vacunas y todo, pero va creciendo por su naturaleza. Entonces se valoriza por un acontecimiento interno, por el crecimiento vegetativo. Pero también se puede valorizar por acontecimientos externos, es decir, al tener en cuenta los valores corrientes o valores de mercado. Yo, por tener esa mercadería a la fecha de cierre, mi mercadería se valorizó, ahora vale más. Entonces reflejo ese mayor valor reflejando una cuenta de resultado que es resultado por tenencia. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Ahora vemos el ejemplo. Las mercaderías que nombraste recién, igualmente dependiendo del tipo de inventario que uses, si permanente o periódico, se van a ir apropiando los resultados, y solamente vas a reevaluar, digamos, las mercaderías que te queden como existencia final de mercaderías. Obviamente, yo estoy evaluando al valor corriente la mercadería que me quedó en existencia. Lo que yo ya vendí ya va a estar, vamos a reflejar la venta, y lo que sí voy a actualizar va a ser el costo de mercaderías vendidas. Porque cuando claro. nosotros, cualquiera sea el criterio que utilicemos, primero entrado, último entrado, costo promedio ponderado, siempre estamos tomando los precios de incorporación de la mercadería, ¿sí? O los precios que yo la compré. Cuando yo evalúo a valor corriente, el único a cuenta de resultado que no está evaluada a valor corriente es el costo de mercaderías vendidas. Porque si yo digo la venta, y la venta en el momento que yo vendí es el precio de venta, o sea que está ya el valor corriente de ese momento. En cambio el costo no, porque el costo está al valor que yo pagué cuando compré esas mercaderías. Que sea primero entrado y salga primero las más antiguas, último entrado, vendo primero las últimas, o un costo promedio ponderado, pero siempre se refieren a los valores de costo de incorporación de las unidades. En cambio, cuando yo evalúo a valor corriente, tengo que evaluar el costo de mercadería al valor corriente. ¿Y cuál sería el valor corriente del costo de mercaderías? El costo de reposición del momento de la venta. Así, cuando yo vendo, digo, es el precio de venta de ese momento, el costo de mercaderías vendidas tendría que ser el costo de reposición del momento de la venta. ¿Cuánto me costaría en esa fecha que estoy vendiendo reponer las unidades que estoy vendiendo? Es el único valor corriente de las cuentas de resultado. Después, los valores corrientes son todos de los activos o pasivos, dependiendo qué tipo de pasivos tenga, a la fecha de cierre. Yo digo cuál es el valor corriente de esos bienes a la fecha de cierre, y ahí lo evalúo, ¿sí? El pasivo, en caso de ser una deuda en moneda extranjera, ¿cuál es el tipo de cambio? Vendedor a la fecha de cierre, y ahí la evalúo, la deuda. ¿Queda claro? Sí, gracias. Bien. Entonces acá tenemos un ejemplo muy sencillo para ver esto de la distinta apropiación del resultado a cada ejercicio. Fíjense, yo tengo mercaderías en el ejercicio 1, me dice, tengo mercaderías que queda evaluada al cierre a su valor de costo de incorporación, que fue 100.000 pesos. Es lo que me quedó de mercaderías. Y me quedó a su valor de incorporación.
O sea, que en el ejercicio 1, yo no voy a tener, por la mercadería que me quedó, ningún resultado. Obviamente que voy a tener los resultados de las ventas que hice durante el ejercicio, pero no voy a, yo acá el ejemplo está dado, ¿qué pasa si a mí me quedan 100.000 pesos de mercaderías para ver, y yo esos 100.000 todavía no los vendí, me quedaron al cierre? Cuando yo uso costo, la mercadería va a quedar en 100.000 pesos. En el próximo ejercicio, yo esas mercaderías las vendo y las vendo a 150.000 pesos. Entonces, ¿qué voy a reflejar? Por un lado la venta por 150.000 y el costo por 100.000. ¿Sí? O sea que he hecho el asiento de caja, deudores por ventas a ventas por 150.000, costo de mercaderías a mercaderías por 100. Bien, ¿qué significa? Que voy a imputar a ese ejercicio número 2 una ganancia de 50.000 pesos. ¿Qué es lo que realmente gané? La diferencia entre el precio de venta y el precio de costo. ¿Hasta ahí me fueron siguiendo? Sí. Bien. ¿Qué ocurre si en lugar de usar valor de costo, como en este caso, uso valor corriente? Yo necesitaría un dato adicional. ¿Cuál sería el costo de reposición de la mercadería a la fecha de cierre? Entonces me dice, se evalúa la mercadería al cierre a costo de reposición. Y el costo de reposición, acá no estaba puesto, lo puse abajo, es 120.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Bien, si yo evalúo a valor corriente, a mí la mercadería a la fecha de cierre me tendría que quedar valuada a qué valor me costaría reponer esa mercadería a esa fecha. O sea que el costo de reposición sería 120.000, el costo, que es el valor de incorporación de la mercadería, 100.000, hay una diferencia de 20.000 que aumentó. ¿Qué son esos 20.000? Una cuenta de resultado positivo, resultado por tenencia de mercadería. Siempre nosotros aclaramos a qué bien se trata. ¿Sí? No por este año que ustedes lo necesiten, pero sí lo van a necesitar en los estados contables porque va a haber una partida o un anexo de resultado financiero y por tenencia donde va a requerir que nosotros dividamos los resultados por tenencia, si se generaron por activos o por pasivos. Entonces necesitamos tener en detalle la cuenta resultado por tenencia, por qué motivo se generó. Por eso es que siempre le agregamos el bien, el activo o el pasivo al cual estaríamos ajustando y evaluando a valor corriente. Bien, ¿qué asiento hago yo por esto a la fecha de cierre de ejercicio? Y bueno, yo tenía la mercadería por 100.000 y tiene que quedar valuada a 120.000. Por lo tanto, mercadería va a aumentar por 20.000 y la contrapartida va a ser resultado por tenencia de mercaderías. Este sería el asiento que yo haría a la fecha de cierre. Al hacer este asiento, ya la mercadería al cierre a mí no me va a quedar en 100.000 como en el caso de costo. ¿A cuánto me va a quedar la mercadería valuada al cierre? La mercadería me va a quedar valuada a 120.000. ¿Y qué me va a aparecer? Y me va a aparecer una cuenta de resultado, que es resultado por tenencia, de 20.000 pesos, que fue la ganancia que yo tuve por tener la mercadería. La mercadería se me valorizó, yo pagué 100.000 y ahora vale 120.000. Y yo estoy reflejando esos 20.000 pesos de la valoración. Entonces, la ganancia del ejercicio 1 no va a ser 0 como en el modelo de costo. ¿Cuánto va a ser? 20.000, que es el resultado por tenencia de mercaderías. ¿Hasta acá me fueron siguiendo? ¿Sí? El costo de reposición me lo va a dar mi proveedor, ¿no? Obviamente, sí, sí. O vas a averiguar vos cuánto sería el precio si vos querías comprar la mercadería a la fecha de cierre, le preguntás al proveedor cuál es el valor y ahí tenés el costo de reposición. ¿En el cuadro de resultado va reflejado como resultado por tenencia o acumulado? Sí. No, el cuadro de resultados va resultado por tenencia. Resultados acumulados irían en el estado de situación patrimonial como resultado del ejercicio,
Porque acordate que en el estado de resultado van las cuentas de resultado positivo y negativo. La ganancia o pérdida final que me dé es lo que va a coincidir con la cuenta de resultados acumulados en el patrimonio neto, en el estado de situación patrimonial. ¿Sí? Sí. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Bueno, entonces tenemos una ganancia de 20.000 en el ejercicio 1, mientras que en costo teníamos 0. Vamos a ver qué pasa en el ejercicio 2. Yo vendí la mercadería y la vendí en 150.000. O sea que la venta va a ser 150.000. Pero el costo de mercaderías vendidas no va a ser 150.000. Porque yo la mercadería ya la ajusté al valor de cierre. O sea que dejó de ser 100.000 y ahora era al cierre 120.000 su valor. Entonces, al valor de venta le voy a restar la mercadería que ya está valuada a la fecha de cierre del ejercicio anterior, valuada a su valor corriente. Entonces, 150.000 menos 120.000, tenemos una ganancia de 30.000. Este sería el resultado comercial, resultado bruto de venta, ventas menos costo. Si nosotros vemos en el ejercicio 2, la ganancia que yo voy a imputar va a ser 30.000 por la venta. Y ustedes me dicen, bueno, ¿es la misma ganancia que en el ejercicio 1? Sí, porque yo en el ejercicio 1 puse 20.000 y en el ejercicio 2 tengo una ganancia de 30.000. Coincide con el caso 1 de valor de costo que nosotros teníamos una ganancia final de 50.000. La ganancia es la misma. Lo que cambia es el ejercicio en el cual yo apropio esa ganancia. En el modelo de costo, yo la ganancia la voy a apropiar cuando yo venda la mercadería. En ese ejercicio, apropio la totalidad del resultado. En cambio, cuando yo valúo a valor corriente, voy a apropiar una parte del resultado en el ejercicio que cerró y que yo tenía el bien, y porque lo voy a evaluar a valor corriente ese bien, entonces esa parte de evaluación a valor corriente a la fecha de cierre me va a generar un resultado positivo o negativo según si es mayor o menor. Ya voy a imputar ese resultado en el ejercicio que cierra, porque estoy evaluando con criterios de evaluación valor corriente. Y cuando haga la venta, voy a comparar el precio de venta con el valor que tenía la mercadería al cierre del ejercicio. No con el valor que me costó cuando la compré, sino con el valor más cercano, que es el valor ajustado a la fecha de cierre. Entonces, me va a dar lo cual sería la ganancia a imputar a ese ejercicio. Vemos que la ganancia global es la misma, pero esa ganancia se apropia a ejercicios diferentes cuando yo estoy evaluando a valor corriente, porque me va a permitir evaluar la mercadería que queda al cierre del ejercicio sin vender al valor corriente de mercado, es decir, al costo de reposición de fecha de cierre. Entonces se me va a generar un nuevo resultado que hasta ahora no aparecía, solo tenían resultados comerciales de venta. Ahora va a aparecer un resultado por tenencia. Yo gano o puedo perder, si baja el precio, por tenencia de ese bien, porque todavía no lo vendí y ese bien se valorizó. ¿Quedó claro con el ejemplo? Sí, en un ejercicio así siempre da igual la ganancia de cualquiera de las dos formas que se calcule. Sí, la ganancia va a dar la misma, lo único que no se apropia de la misma manera. Obviamente que acá nosotros no tuvimos en cuenta tampoco la inflación, no tuvimos en cuenta varias cositas, ¿sí? Pero esto es para que ustedes vean que evaluar a costo o valor corriente no va a generar una diferencia en el resultado, pero sí va a generar una diferencia en la determinación del resultado de cada periodo, porque vamos a tener distinta apropiación de resultados si yo solo tengo en cuenta el momento de la venta o si yo tengo en cuenta
un resultado por tener ese bien, o sea, la valorización del bien a la fecha de cierre de ejercicio, cuando yo evalúo valor corriente. Entonces, esa es la diferencia a tener en cuenta. ¿Quedó claro? Profe, Sí, decime. no era para hacerte acordar que si querías dejar de grabar ya pasó 1 hora y media. Ah, bueno, está bien, ya me hacen acordar ustedes. Bueno, una sola cosita, muy chiquitita. Nosotros vimos ahí modelos contables. Esos modelos contables que nosotros vimos tenían 3 parámetros. ¿Va a haber un único modelo? ¿Se acuerdan que dijimos al principio? No, porque va a haber diferentes modelos de acuerdo a cómo sea la combinación de los parámetros. Entonces vamos a ver, después de que haga el cortecito, vamos a ver entonces cuál sería